Ready, go! Oh! هيا الرتعي هيا الرتعي Vitaly, come on, Vitaly! Come on, Vitaly! Come on, Vitaly! Come on, Vitaly, press me now! السوبر ماتش رتعي أنت كميل. Wow! Vitaly! هاو الرتعي. Ready, go! قاعد يتعب فيك يا رتعي بالعالية. يتعب فيك يا رتعي. Fight, Vitaly! Давай, Давай! давай, Камил, давай. Давай! Yeah! Hey, 1-0. 1-0. Very good match, thank you. Wow. Gente, lo de Devon Larratt últimamente empieza a ponerse bastante serio. Hace apenas un día nos sorprendía mostrando en Instagram que estaba en torno a los 132 kilos. Y teniendo en cuenta que estamos ya a muy pocas semanas de East vs West, la cifra impresiona bastante. Pero lo curioso no es solamente el número que aparece en la báscula. Poco después, Devon volvió a publicar y nos enseñó que ya estaba en unos 128 kilos. Es decir, más de 3 kilos menos prácticamente de un día para otro. Eso sí, antes de que alguno piense que Devon se ha levantado, ha hecho 4 abdominales y ha perdido más de 3 kilos de grasa mientras dormía. Hay que tener claro que el peso corporal puede cambiar muchísimo en cuestión de horas dependiendo de los líquidos, la comida, el glucógeno y otros factores, pero, sinceramente, eso ni siquiera es lo que más me llama la atención. Lo que realmente me está sorprendiendo es la forma en la que se está viendo Devon ahora mismo, porque si recordamos cómo estaba cuando empezó a acercarse a los 136 kilos, la sensación era bastante diferente. Devon estaba gigantesco, sí, pero también parecía que una parte importante de ese peso se estaba acumulando en la zona abdominal. Era como si cada semana apareciera con un poquito más de equipaje en la barriga. Sin embargo, viendo las imágenes más recientes, parece que la historia está cambiando. Ahora da la sensación de que su físico está mucho más compacto. Los brazos se ven enormes, los hombros tienen muchísimo volumen y el torso parece todavía más grande. Pero al mismo tiempo ya no destaca tanto el abdomen como antes, y eso es precisamente lo que me parece más interesante. Porque Devon sigue siendo un auténtico armario con patas. Estamos hablando de unos 128 kilos de persona. Pero la distribución de ese peso parece estar cambiando visualmente. Ya no transmite tanto la sensación de tío enorme que simplemente ha ganado muchísimo peso, sino la de un atleta que está consiguiendo mantener una cantidad brutal de masa muscular mientras empieza a mejorar su condición. Y si consigue seguir perdiendo algo de grasa sin sacrificar músculo, puede ser muy interesante ver con qué versión de Devon llega a East vs West. Además, hay algo que no podemos olvidar. Devon no necesita parecer un culturista para ser peligroso. Su tamaño, sus palancas, sus brazos y toda la experiencia que tiene hacen que incluso pequeños cambios en su composición corporal puedan tener bastante impacto en la mesa. La gran incógnita será dónde está el límite. Porque una cosa es pesar 132 kilos y otra muy diferente es conseguir que esos kilos sean realmente útiles. Cuando hablamos de un atleta de este nivel, no se trata simplemente de cuanto más peso mejor. Hay que conseguir que ese peso no le quite movilidad, resistencia o capacidad para mantener el rendimiento durante un combate largo. Y ahí es donde creo que Devon puede estar intentando encontrar el punto perfecto. Unos 128 kilos, y con ese aspecto ya es una auténtica locura. Y si todavía tiene margen para perder algo de grasa mientras conserva esos brazos, esos hombros y toda esa masa muscular, ojito. De hecho, para mí, las próximas semanas van a ser mucho más interesantes que el simple número de la báscula. Quiero ver cómo evoluciona su cintura, cómo mantiene la masa muscular y, sobre todo, cómo se mueve cuando llegue el momento de competir. Porque al final podemos hablar todo lo que queramos de kilos, grasa y músculo. Pero cuando Devon se sienta en la mesa y empieza a trabajar con ese brazo, la báscula deja de importar bastante rápido. Así que yo no me quedaría únicamente con el dato de que ha pasado de 132 a unos 128 kilos.
Lo verdaderamente interesante es cómo está cambiando visualmente su físico. Y sinceramente, viendo las últimas fotos, me parece que Devon está empezando a tener una pinta bastante más peligrosa de lo que muchos podrían pensar. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Os gusta más esta versión de Devon? ¿Creéis que debería seguir bajando peso? ¿O pensáis que esos 128 kilos pueden ser justo el punto que necesita para llegar a East vs West en su mejor versión? Porque una cosa está clara, Devon sigue siendo un auténtico animal. Y vamos a otra cosa, una historia bastante curiosa porque vamos a mezclar lucha de brazos, viajes, entrenamiento, una báscula que empieza a meter presión y por supuesto una manta que se ha convertido casi en otro personaje de esta historia. Devon acaba de regresar de Sandy Bay, Manitoba, y ha compartido imágenes y comentarios sobre la experiencia que vivió allí. El viaje fue bastante diferente a lo que solemos ver de él relacionado con la lucha de brazos. Hubo convivencia, momentos personales, una experiencia espiritual bastante intensa, muchas risas y también aquella famosa cabaña de sudación en la que Devon y Brian terminaron sudando como si estuvieran intentando derretirse por completo. Pero antes de marcharse, Devon había prometido algo bastante interesante. Quería preguntarle a Brian qué estaba pasando con su carrera en la lucha de brazos. La pregunta era sencilla. ¿Brian sigue compitiendo? ¿Tiene pensado volver a ponerse serio con los entrenamientos? ¿O está empezando a tomarse las cosas con más calma? De momento, todavía no tenemos una respuesta completamente clara. Eso sí, durante uno de los momentos grabados alrededor de una fogata, apareció una escena bastante graciosa. Devon estaba tranquilamente sentado, completamente cómodo con su manta junto a la chimenea, disfrutando del calorcito como quien está en el salón de su casa un domingo por la tarde. Mientras tanto, Brian parecía estar un poquito celoso de aquella manta, y Devon, evidentemente, no perdió la oportunidad de vacilarle. La broma fue básicamente que alguien debería comprarle una manta a Brian para que dejara de quejarse. Y claro, Internet hizo lo que mejor sabe hacer. Una pequeña broma de unos segundos, y de repente tenemos teorías, análisis, debates y gente intentando descifrar si Devon estaba lanzando una indirecta sobre la carrera deportiva de Brian. Puede que sí, puede que simplemente estuviera vacilando. Con Devon nunca se sabe. Lo que sí sabemos es que todavía no ha explicado demasiado sobre la situación de Brian, así que tendremos que esperar para descubrir si realmente tiene intención de volver a competir con regularidad, o si su etapa como competidor está entrando en una fase diferente. Y otra cosa completamente diferente es encontrarte a pocas semanas del combate con más de 16 kilos todavía por encima. Pero Devon parece bastante tranquilo. Él mismo ha dejado claro que considera que puede conseguirlo. Según explica, el corte de peso no es algo que le resulte desconocido. Ya ha realizado preparaciones similares en otras ocasiones y sabe perfectamente cómo manipular su peso antes de un combate. Eso sí, también reconoce que esta vez probablemente será más complicado de lo que esperaba. Y aquí es donde aparece una conversación que tuvo con Matusenko hace un tiempo. Durante aquel intercambio, Matusenko ya había hablado de la posibilidad de que Devon tuviera que realizar un corte de agua bastante fuerte para llegar al peso. En aquel momento podía parecer simplemente una provocación entre dos rivales, pero ahora, viendo que Devon está alrededor de los 131,5 kilos, aquellas palabras empiezan a sonar bastante diferentes, porque para llegar a aproximadamente 115 kilos, no estamos hablando de quitarse 2 o 3 kilos, estamos hablando de una diferencia considerable. Y la gran pregunta no es solamente, ¿puede Devon llegar a 115 kilos? Probablemente sí. La pregunta realmente interesante es, ¿en qué condiciones llegará a esos 115 kilos? Porque en un combate de lucha de brazos no basta con aparecer en la báscula con el peso correcto. Tienes que llegar con fuerza, tienes que estar recuperado, tienes que tener energía, tienes que poder entrenar. Y, sobre todo, tienes que ser capaz de enfrentarte a un rival de primer nivel sin sentir que acabas de salir de una lavadora en centrifugado. Y aquí es donde el proceso de corte se vuelve realmente importante. Curiosamente, durante el viaje a Sandy Bay vimos precisamente escenas relacionadas con la hidratación y la sudación. Devon y Brian estaban preparándose para entrar en la famosa cabaña de sudación. Antes de hacerlo, incluso estaban pensando qué podían tomar para mantenerse hidratados. En tono de broma, Devon llegó a mencionar la leche con chocolate como una posible solución milagrosa, porque, aparentemente, si hay leche con chocolate, todo problema de hidratación queda automáticamente solucionado. Después entraron en la cabaña y se prepararon para otra sesión de sudación. Devon incluso comentaba que aquello no iba a derrotarlos.
Y viendo las imágenes, parece que estaban bastante decididos a aguantar hasta el final. Ahora bien, hay una diferencia enorme entre sudar durante una experiencia cultural y realizar un corte de peso específico para un combate, y precisamente por eso este tema genera tanta curiosidad. Devon tiene experiencia. No estamos hablando de alguien que se haya despertado ayer y haya decidido, bueno, voy a perder 16 kilos porque el combate está cerca. Él sabe lo que está haciendo, ha pasado por situaciones parecidas, conoce su cuerpo, conoce la competición y sabe cómo preparar un corte. Por eso tampoco sería extraño que consiga llegar al peso, pero eso no significa que vaya a ser fácil. De hecho, probablemente las próximas semanas sean bastante exigentes. Y mientras Devon está lidiando con la báscula, Matusenko seguramente estará muy pendiente de todo lo que ocurre. Porque desde el punto de vista de su rival, cuanto más complicada sea la preparación de Devon, mejor. Matusenko no necesita preocuparse por si Devon tiene que perder 10, 12 o 16 kilos. Su trabajo será llegar preparado y hacer que Devon pague cada pequeño error. Y ahí es donde este combate empieza a ponerse realmente interesante. Tenemos a Devon, un competidor con una experiencia enorme, intentando bajar hasta aproximadamente 115 kilos en un periodo bastante corto. Y tenemos a Matusenko esperando al otro lado. Además, estamos hablando de un combate con el brazo izquierdo, lo que añade todavía más interés porque no estamos simplemente viendo otra repetición de los enfrentamientos habituales de Devon, así que las preguntas empiezan a acumularse. ¿Conseguirá Devon llegar a los 115 kilos? ¿Tendrá que realizar un corte de peso muy agresivo? ¿Le afectará físicamente? ¿Llegará al combate completamente recuperado? ¿Y qué papel jugará Bryan en todo esto? Porque tampoco podemos olvidarnos del pobre Bryan. Entre mantas, chimeneas, glúteos, entrenamientos y bromas, parece que también tiene su propia historia paralela. O quizá finalmente Devon nos cuente qué está pasando con él, y quizá Bryan vuelva a competir, y quizá no. Y quizá la solución a todos sus problemas sea simplemente comprarle una manta. Nunca se sabe. Lo que sí está claro es que las próximas semanas van a ser muy interesantes. Devon está actualmente alrededor de 131,5 kilos y necesita acercarse a 115 kilos para cumplir con la categoría de su próximo combate. Eso significa que todavía tiene que quitarse aproximadamente 16,5 kilos, y aunque él considera que puede hacerlo, el verdadero desafío será conseguirlo sin sacrificar demasiado rendimiento por el camino, porque al final del día, la báscula solamente te dice cuánto pesas, no te dice cuánta fuerza tienes, no te dice cómo está tu recuperación, no te dice cómo responde tu cuerpo, ni desde luego no te dice cómo vas a rendir cuando tengas al rival delante. Ni ven, así que ahora mismo estamos ante una situación bastante curiosa. Devon tiene experiencia y confianza. Matusenko tiene un objetivo claro. La báscula está haciendo de villana, y Bryan probablemente solo necesita una manta. Veremos qué ocurre cuando llegue el 12 de septiembre, porque ahí ya no habrá bromas, ni fogatas, ni leche con chocolate, ni cabañas de sudación. Ahí será el momento de subirse a la mesa y demostrar quién está realmente preparado.